vamos a hablar hoy de un suceso que marcó la historia, creo yo, de la humanidad también. La primera fue la caída de nuestros primeros padres y la segunda fue el asesinato, el homicidio, mejor dicho, de Caín a su hermano Abel. Son situaciones que se dan todos los días, desgraciadamente. Está en la propia naturaleza humana, pero hay para nosotros unos mensajes, no uno, sino varios mensajes que sería bueno e importante que retuviéramos por las consecuencias que ellos tienen para nuestra vida y la vida de los nuestros y la vida de la Iglesia. La historia de Caín, la historia de Abel es la historia desde el principio de un homicidio. Y la lectura la encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis, capítulo 4 del libro de Génesis, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón por parte de Yahvé. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahvé una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, y Yahvé aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿por qué te enfureces esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si mejoras, no serás enaltecido. Pero si no mejoras, el pecado acecha a la puerta y tu deseo ardiente es hacia ti, aunque tú puedes dominarlo. Y Caín trataba a su hermano Abel. Pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Entonces Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito seas tú desde esa tierra, la cual ensanchó tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes en la tierra, no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Y dijo Caín a Yahvé: grande es mi iniquidad para ser cargada. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Entonces Yahvé le dijo: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Y puso Yahvé a Caín una señal a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Hasta aquí el relato bíblico sobre esta historia tan trágica, ¿no?
Y nosotros debemos también ver las consecuencias que hay en esta historia. Podemos decir, eso a nosotros no nos pasaría. No tenemos tan mala conciencia contra nuestros vecinos, nuestros amigos y mucho menos contra nuestros hermanos, ¿verdad? Pero en realidad la pregunta es si nosotros somos también culpables o no de este delito. El mensaje aquí está puesto aquí no para contarnos una historia determinada el Señor, ni tan siquiera para que conozcamos este asesinato, sino para que nosotros veamos en realidad qué relación tiene con nosotros. Aquí vemos cómo Caín mata a su hermano y lo hace sin inmutarse. No tiene mala conciencia. Para él aquello era como el matar un animal o algo parecido. Era algo que no podemos pensar en la actitud, no podemos pensar bien de la actitud de Caín. Caín fue el primogénito de nuestros primeros padres, fue el primer fruto de ellos, la primera persona nacida de varón y de mujer, nacida de mujer. Y vemos por el relato que hemos leído que él era un hombre celoso y envidioso. Ese fue el primer fruto que tuvieron nuestros primeros padres. Y era envidioso y era celoso hasta el punto de matar a su hermano pequeño. Aquí encontramos algo que está implícito en la naturaleza humana, que lo llevamos cada uno de nosotros de una manera mayor o menor, pero que cada ser humano lo lleva, y es el desamor. Andamos por esta vida con mucho desamor. Y hay desamor cuando nosotros no, sin darnos cuenta o sin poder evitarlo, a unos somos más amigos de uno que de otros. Hay más amor hacia unos que hacia otros. Eso se llama desamor. Parece que no tiene importancia. Podemos ver que eso es algo natural en las personas, ¿no? No estamos obligados a querer a todo el mundo, ni podemos hacerlo. No estamos, nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nuestra educación, nuestra cultura, nuestras cosas nos impide amar a todo el mundo. Eso del ideal de los hippies, pues eso no fue verdad, fue imposible. Acabó todo mal, ¿no? En la droga y en otras cuestiones. Y de ahí salió un grupo de jóvenes, de aquellos jóvenes hippie, y formaron aquel movimiento de Jesús, ¿no? Jesus loves you, o Jesús te ama. Al final se hicieron evangélicos. Pero bueno, la cuestión es que no todo el mundo ama, ni no a todo el mundo nosotros podemos amar. Eso se llama desamor. Por eso hay tantos conflictos, tantos problemas y tantos asesinatos, ¿verdad? Hay mucho desamor. Quizá el desamor no nos lleve al asesinato, pero por ahí empieza. Esa es la semilla principal. Por eso aquí encontramos ese desamor de la naturaleza caída.
son consecuencias, las consecuencias por todo el mal que podemos hacer y hacemos, y todo el daño que causó a sus padres, Adán y Eva, Caín. Y el daño, como no, que le quitó la vida a su propio hermano. Y probablemente Caín quisiera a su hermano. Estaba solo, sus padres están ahí, pero él tuvo la oportunidad, seguramente, de llevar una vida normal y corriente. Quizá le enseñó las primeras palabras, quizá le enseñó y le ayudó a ver a él, ¿no? Hasta que crecieron, el uno era hijo de la tierra, trabajaba la tierra, y el otro era pastor. Vemos una historia triste, una historia en la cual la vemos también en muchas familias, quizá en algunos de nosotros. Siempre los primeros son algo diferente para los padres, ¿no? Ellos reciben más cariño, se sienten más arropados por los padres, ¿no? A veces nace el segundo hijo y se da la circunstancia que hay a veces que el padre le expresa un cariño mayor al segundo que al primero, o continúa porque el primero es el primogénito, y entonces es la primera experiencia que ha tenido la madre como tal, y el padre, el primer hijo, el fruto de su vida, y entonces, pero a veces ocurre lo contrario. Curiosamente, a veces se quiere más al segundo. Al tercero y al cuarto apenas se le quiere igual, se le quiere como hijo, claro está, pero ya no hay un plus como en el caso del primero, suele ser el primero, pero en el segundo, como digo, también se da. Y este es el caso que nos ocupa. Vio Adán y Eva, quizá por el carácter de Abel y también por el carácter duro, posiblemente, de Caín, dado nosotros conocemos ya las circunstancias, lo que pasó posteriormente, y seguramente era un hombre que evidentemente no era muy sensible ni amoroso hacia sus propios padres, ¿verdad? Y entonces quizá el nacimiento de Abel fue un buen acontecimiento para los padres. La forma que crece este niño, la forma de ser, debió ser dulce para ellos, sería un hijo modelo. Sea lo que sea, Caín odia, llega a odiar, llega a tener celos de su hermano. La causa que hacía referencia al pequeño no fue el problema, ni tan siquiera la ofrenda de Abel fue el problema de Caín. De ser rechazada una ofrenda y aceptada la otra, no tenía. Dios no hace acepción de personas, y aunque en el contexto de este texto bíblico se refiere a la salvación, esto va más allá. Dios no hace acepción de personas con nadie en cuanto a su gracia común, que de esto estamos hablando. No hace acepción. Aquí la diferencia entre Caín y entre Abel está en el corazón de cada uno de ellos, en su actitud, en su motivación, en la motivación del uno y en la motivación del otro, en el corazón, en la actitud. Voy a ofrecer esto al Señor para que vea lo bueno que soy, o voy a ofrecer esto al Señor porque me ha dado todo esto para mí. Y eso vale en todos los órdenes de lo que llamamos ofrenda. No es limosna, decíamos al principio, sino una ofrenda, ofrendar, ofrecer algo que ya ha sido dado por Dios. Dios miró, pues, a
Abel. Abel fue pastor y no por ello, sino por la actitud. Por eso sus padres lo querían tanto. Por eso exagerarían sin darse cuenta que estaban haciéndole daño a su hijo mayor. Por eso la predilección de Dios por Abel y la predilección de sus padres por él tenía que ver mucho con la actitud de Abel. Las circunstancias de ambos hermanos eran la causa de la actitud de cada uno de ellos. Por eso, mis hermanos, Caín ofrendó a Dios del fruto de la tierra y dio lo mejor, seguro que dio lo mejor de lo que tenía. No se escasqueó, pues, ¿verdad?, para ofrecer de lo peor, no. Seguro que ofreció de lo mejor que tenía. Incluso la ofrenda podría haber sido más grande que la de su hermano. Por eso hubo algo que Dios no vio con agrado. No vio con agrado en Caín, pero sí que lo vio, sí que vio con agrado la ofrenda de Abel. Y dice el texto que lo amó. Y lo amó dentro del contexto porque por su corazón, por su actitud. Por eso Abel ofrenda también lo mejor, posiblemente tanto más que Caín. Abel ofrece al Señor lo primero de sus ovejas, de las ovejas, los corderitos, ¿verdad? No solo los primeros corderos, sino los mejores de su rebaño. No hizo cálculos para ver el costo de aquella ofrenda. Tampoco se nos dice que hiciera una evaluación Caín, ni lo que ello suponía para la economía de ambos. Ambos ofrecieron, físicamente hablando, humanamente hablando. Si hubiera habido un testigo allí, diría, pues quizá a lo mejor Caín ha ofrendado más y el otro menos. No lo sabemos. Pero, repito, el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero no hizo lo mismo con Caín, ni con su ofrenda. Cuando oramos, cuando nosotros asistimos a la casa de Dios, cuando ofrendamos, cuando estamos en tiempo de oración, de meditación de la palabra y asistimos también al servicio divino, todo eso forma parte de nuestra ofrenda y de algo que nosotros amamos mucho y que tenemos en primer lugar, nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es nuestra vida. Nuestro tiempo no vuelve a nosotros, sino que se va. Cuando nosotros venimos aquí, cuando nosotros oramos al Señor, fijaos que todo tiene relación con nuestro tiempo, ¿verdad? Es una ofrenda de olor grato al Señor. Cuando leemos su palabra, cuando hablamos con otras personas, cuando todo lo que hacemos forma parte de nuestra profesión de fe, ¿no?, hacia los demás y hacia nuestro Señor, es importante que eso vaya acompañado con despojarnos de todo cuánto llevamos, de toda nuestra carga, ¿verdad? Hemos escuchado muchas predicaciones, quizá hayamos leído muchos libros sobre este tema, y es verdad, y es que hay que repetirlo constantemente, porque el fallo del Hijo de Dios viene por ahí, el fallo de la Iglesia en su conjunto viene por ahí. ¿Por qué? Porque ofrendamos, pero no lo hacemos con un corazón abierto, con una acción de gracias,
Cuando tenemos nuestro tiempo para el Señor, no estamos ni tan siquiera pensando, venimos como algo religioso, algo que hay que hacer. Sí, lo decimos, Señor, voy a la iglesia, pero al mismo tiempo tenemos que despojarnos de todo cuanto impida una relación completa o una relación fluida con Dios, nuestro Señor, porque si no, no sirve. El Señor no quiere un buen corazón para asistir, para orar, para leer las Escrituras. Eso ya lo tenía en la ofrenda de Caín, lo hemos visto, ¿verdad? Repito nuevamente, podría haber sido mejor, o quizá peor, no lo sé. En cualquier caso era una buena ofrenda. Es bueno que nosotros vengamos a la iglesia, que escuchemos la palabra, que estemos con los hermanos, que hablemos a la gente, pero hay que despojarse de todo lo que impida una relación fluida con Dios y con los demás. Debemos también algo que es importante, y eso fue lo que no hizo Caín. Debemos limpiar nuestro corazón de toda inmundicia, de todos deseos malignos y muy especialmente de quitar toda contienda, envidia y desamor de nuestros corazones. Si Caín hubiera conocido esto, no hubiera llegado hasta el punto de matar a su hermano. Si Caín, cuando va a ofrecer la ofrenda a Dios, lo hace en libertad. Dios no le dice, mira, dame una ofrenda. Nosotros tenemos la palabra, que sí, que tenemos que no dejar de reunirnos, que tenemos que orar, pero Caín no tiene ningún mandato previo. Pero Caín va y ofrece la ofrenda a Dios. Y lo hace, repito, con todo lo mejor. Pero no hace, compara a Dios como otro ser, como él mismo. Ha rebajado a Dios. Eso es lo que muchas personas hacen, intentando hacer un culto a Dios. Sin embargo, hay contienda en sus corazones. Sus corazones, sus sentimientos no están totalmente limpios y hay mucho desamor. Por eso, para que nuestra ofrenda sea, como dice la Escritura, de olor grato al Señor, debe, pues, quitarse todas estas cosas. Es muy importante en qué lugar está nuestro corazón y nuestros pensamientos. No siempre vamos a estar bien con todo el mundo. No se trata de eso, ni mucho menos. A veces alguien nos ha hecho algo y nos cuesta. Yo no hablo humanamente. Yo hablo de la misma situación en la que nos encontramos aquí, de Abel y Caín. ¿Qué daño le hizo Abel a Caín? ¿Qué daño nos ha hecho fulano o mengano que no le hablamos, que le tenemos ciertas cosas, algo que lo tenemos todo, que nos ha hecho? No nos ha hecho nada. Quizá ni siquiera ya hemos hablado, ya no hablo a nivel de iglesia, sino a nivel general. Quizá una mirada o una palabra que posiblemente ni tan siquiera esa persona se ha percibido de que te ha podido hacer mal y has dejado de hablarle. Hay desamor y otras muchas más cosas. Esto es lo que nosotros debemos evitar. ¿Por qué se enfadó Caín? Caín se enfadó y mucho, a pesar de haber querido adorar a Dios con su ofrenda. Y en lo más profundo de su corazón creía que Dios le iba a devolver el favor con bendiciones. No era malo que aquel hombre, como ser humano, pudiera anhelar a tener bendiciones de su Dios. Conocía a su Dios. No era la situación o la relación que tuvieron sus padres, pero evidentemente, al igual que vivían muchos años, era algo diferente a lo que posteriormente sucedió, cuando la humanidad creció. Era una humanidad en la cual había 4 personas. Sin embargo, al hacer ese tipo de ofrenda,
estaba pidiendo algo a cambio. Eso sucede también en todos los órdenes de nuestra vida. Hacemos un favor a una persona para ganar ¿qué? Su aprecio. Eso es erróneo. Eso es como si no hubiéramos hecho nada. Mejor nos hubiera ido. Mejor le hubiera ido a Caín no hacer nada. ¿Verdad? Él quería solo, las bendiciones, no las quería para su hermano o compartir esas bendiciones, sino la quería para él. Eso sucede también, que el hombre quiere para ellos sus bendiciones, las bendiciones de Dios para mí. Pedimos por nosotros. Por eso los cultos de oración, normalmente, no por esta causa sola, pero eso es sintomático, está casi vacío, si no lo digo por esta iglesia. Porque somos un 30% los que venimos. Por lo tanto, hay iglesias de 100 miembros que van 6 personas al culto de oración. Y no es una ni dos, muchas. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una deficiencia. ¿Por qué? Porque el culto de oración o la reunión de oración, no solamente hablamos de nosotros, pedimos de nosotros, sino también por los demás. Es curioso cuando nosotros nos ponemos a orar, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En la mayoría de los casos no nos acordamos de los hermanos. En la mayoría de los casos. A veces, cuando la cosa es tan clara, pues sentimos el deseo de orar y podemos orar por cualquiera. Pero normalmente oramos por nosotros y por nuestra familia. Por eso él quería también en su relación con Dios, Caín quería toda la gloria para él. No quería compartir la gloria con nadie y mucho menos con su hermano. Al no conseguirlo, fijaos bien esa raíz de amargura de Caín hasta donde llega. Al no conseguirlo, ¿qué pasó? Que se entristeció. Después de entristecerse, ¿qué hizo? Se enfadó. En gran manera, dice la Escritura. Por eso él pensó que el que pega primero, de ese dicho popular de hoy día, ¿no? Por hacerlo gráficamente, el que pega primero pega 2 veces. Y eso fue lo que hizo él. Eso es lo que ocurre también en esta historia. No le agradó a Dios la actitud de Caín. En realidad su estado de tristeza y su enfado se debía también a otra cosa, a su propia rebeldía. Era evidente que no era un hombre que aceptara la lección y rectificara. Podría haber aceptado, bueno, Señor, me he equivocado, ¿en qué me he equivocado? Y servir a aquella lección para acercarse a Dios, ¿verdad? Para estar más cerca. ¿Por qué Dios no ha aceptado mi ofrenda y sí la de mi hermano? Voy a ver qué ha hecho mi hermano que yo no haya hecho para acercarme con mi Creador. Por eso él no aceptó la lección y mucho menos iba a rectificar. Lejos de ello acudió a su Dios para preguntarle, a su propio Dios para preguntarle en qué había fallado. Era evidente que no tenía conciencia de haber obrado mal. La reacción fue furibunda, fue una reacción fuera de todo. La causa-efecto no se podía justificar. Ante Dios, además, no solamente por lo que le hizo su hermano, sino que le pregunta a Dios de esa manera, pero Dios le responde. Dios le responde, ¿por qué te has enfurecido? Le dice el Señor. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? Porque se vio totalmente como si alguien lo hubiera estafado, ¿no? Vio que su enfado no era realmente contra su hermano, sino que era contra su propio Dios, contra el Dios mismo. Por eso emplazó a Dios como si fuese un igual con él. Y la contestación del Señor no se hizo esperar. Dios le pregunta por el motivo, como hemos leído, de esa situación, de esa tristeza, de ese enfado. ¿Por qué está
triste, le dice el Señor. Por eso la actitud y el espíritu de Caín al ofrendar nos indica la respuesta de Dios. No tuvo buen corazón, no tuvo buen espíritu. Faltó, estaba todo aquello preparado, pero faltó lo principal, lo que es necesario para que haya bendiciones en la vida de Caín, para que hubiera habido bendiciones en la vida de Caín y también en nuestra vida. Esta historia debe servirnos a nosotros para coger la historia, guardarla, y en los momentos donde nosotros también podemos fallar ante el Señor, preguntarle al Señor: Señor, he aquí lo que tú me has dado, parte de lo que tú me has dado, recíbelo, Señor, con un corazón contrito y humillado, dice el salmista, pero sirve para todo. Señor, ve el corazón contrito y humillado, y aún sabiendo que no damos todo, que siempre nos hemos guardado algo. El mensaje de Dios es claro y terminante. Si haces lo bueno, le dice a Caín, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. No recibirás bien por mal, ni mal por bien. Cada acción, le viene a decir el Señor, tiene sus propias consecuencias, para bien y para mal. Si fuerzas tu coche, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que te lo puedes averiar. Pues así, si forzamos nuestras relaciones con los demás, evidentemente también la forzaremos con Dios. Él debía de enseñorearse del pecado y no permitir que el pecado le cautivase. El mensaje bíblico sobre esto es claro. Vemos en el texto de hoy que el Señor le avisa del peligro a Caín, urgiéndole a superar el mal y no permitir que el pecado se enseñorease o le dominase o ser cautivo de él. Caín habló con Abel. No fue una conversación amigable y atacó a su hermano y le mató. Si hubiera medido el coste, si Caín se hubiera abstenido por su falta de espíritu, se hubiera abstenido de ofrendar a Dios, si hubiera continuado con su vida y con sus tareas, seguramente eso no hubiera ocurrido. La avaricia, la envidia, los celos y un largo etcétera va llegando poco a poco. No viene de golpe. No es un enfado, no. El enfado no tiene que ver nada con todo esto. Va llegando poco a poco. Se va haciendo con nuestra naturaleza, con nuestro carácter, con nuestras apetencias, con nuestra alma, ¿verdad? Poco a poco se va enquistando ahí en nuestra vida, para formar parte de nosotros mismos, de nuestro carácter. Por eso el Señor viene a decir en muchas ocasiones, las cosas viejas pasaron ya, he aquí, otras nuevas, en las cuales nosotros tenemos que vivir. Pero no es el caso de Caín. Él siguió ahí, haciendo un ovillo de sus celos, de sus envidias, hasta llegar al asesinato, ante una persona que seguramente quiso o quería. Seguramente, siendo el pequeño, estoy seguro que Caín amaba a su hermano, lo amó, pero su envidia, sus celos, se apesó más que su propio amor hacia su hermano. Seguramente le amaba. El mismo Dios le pregunta a Caín sobre su hermano, repito, y la respuesta es evasiva, una respuesta evasiva y cobarde. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? La respuesta es: no sé.
No sé. Y vuelve a dirigirse a Caín de nuevo el Señor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? No sé, contesta nuevamente. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? No tuvo valor ni tan siquiera para decir, sí, le he matado, ¿qué pasa? Por esto, por aquello, por lo que sea. O decir, Señor, mira, en un momento he hecho esto, por favor, te pido perdón. Pedí perdón. No hizo nada, ni se excusó. Y ni siquiera llegó a mentir. Podía haber mentido como de cualquier persona en esa situación, ¿verdad? Diciendo, bueno, mira, Señor, ha sido un accidente o algo así. Una mentira. No. ¿Qué has hecho? Le dice el Señor, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y a continuación le maldice. Le advierte que será un fugitivo que andará errante por la tierra. Y tendrá que huir de esa tierra que se abrió para recibir la sangre de su propio hermano. Decreta que será un fugitivo y que huirá con dolor de la presencia de su familia. Y a continuación le maldice y le advierte de que todo se acabará para él, toda bendición, que él no tendrá ni tan siquiera contacto con sus padres. Le advierte también que su propio pecado influirá en la tierra, que le negará su fuerza, que trabajará con dureza y la tierra misma no le dará el fruto que él esperaba. Como consecuencia, le negará el fruto de su trabajo. Será maldito, tendrá que trabajar duro, y en muchas ocasiones se verá sin nada. Esta es la historia. Y esta, de alguna medida, también es la historia de cada ser humano. Nosotros no tenemos la sangre manchada de sangre. Las manos manchadas de sangre. Pero verdaderamente cuando nosotros hacemos mal, queriendo o no queriendo, cuando nuestra actitud hace daño a los demás, cuando todo lo negativo que tenemos lo sacamos y aquello bueno que Dios ha puesto en nuestras vidas está ahí, sin salir, sin compartir, ¿verdad? Es cuando nuestra vida es una vida, no digo igual, pero algo parecida a la vida que tendría después de aquello que la vida es una migración. Para mucha gente, la mayoría de la gente no sabe hacia dónde, pero para nosotros sí que sabemos nosotros hacia dónde vamos, sí que sabemos lo que queremos y de alguna medida debemos también, cuando leamos esta historia, pensar en lo que hemos hablado aquí en esta mañana. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.